diagnosticar los niños prematuros. La primera enfermedad tiene que ver justamente con esos niños prematuros, que es la enfermedad de la membrana hialina del pulmón. Llamándose así porque se observa al microscopio una membrana, su estructura, ¿no?, de un contenido rosado, que es fibrina, que se adhiere a las estructuras alveolares de los pulmones de los niños que nacen con esta patología. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Los pacientes prematuros, ¿correcto? Ahí vemos un cuadrito en donde vemos la incidencia del síndrome de membrana hialina por semana de gestación. Miren, en los niños entre 24, 25, 26 semanas, aquí arribita, la incidencia de casos de enfermedad hialina, lo cual es inversamente proporcional a la edad gestacional. Por ejemplo, en los niños entre 28 semanas a menos, el 80% de esos niños que nacen en esa etapa de edad, prematuros, van a tener síndrome de membrana hialina. Entre los niños que nacen entre 29 a 30 semanas, el 75% va a tener síndrome de membrana hialina. Entre 31 a 32 semanas, un 48% va a tener este síndrome y va disminuyendo entre 33 y 36 semanas entre un 15 a un 30%. Y los menores de 37 semanas, 5%. Los niños mayores de 37 semanas, que ya no son a término, perdón, ya no son prematuros, son niños a término, no tienen esta patología, ¿correcto? Entonces es una patología netamente de niños pediátricos, ¿no?, que tienen una edad gestacional baja, ¿correcto? Entonces, el principal factor es la prematuridad, o sea, niños que nazcan antes de las 37 semanas. También los partos múltiples. Recuerden ustedes que un mellizo, o gemelos, o trillizos, o cuatrillizos, no van a llegar pues a término. La gran mayoría de ellos nacen prematuros, ¿no?, porque son varios fetos en un mismo espacio y muchas veces pueden tener complicaciones. La diabetes materna también es un factor de riesgo. Los niños que nacen por cesárea, porque la cesárea va a permitir ¿qué cosa? Que el niño no pase por el canal vaginal y por lo tanto al pasar por ahí es como un espacio que aprieta al niño, sus pulmoncitos, y el líquido que tuvieran se elimina. Pero un niño que nace por cesárea no tiene este proceso, ¿no? Y también podemos ver en los niños que tienen aspiración del líquido amniótico, que va a ser la última lámina que vamos a ver, ahí lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué ocurre en todos ellos? Hay una inmadurez de los neumocitos tipo 2 que van a producir una deficiencia del surfactante. Acá lo fundamental es la falta de surfactante, y la falta de surfactante va a llevar al colapso pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, cuando nace un recién nacido, se veía en las películas, le daban un manazo para que el niño grite, y el niño comenzaba a gritar. ¿Por qué hacían eso? Porque antiguamente se hacía eso, ahora no lo golpeaban hacia el niño, pero se hacía eso en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo que se quiere con la primera respiración es que el niño llene sus pulmones de aire. Ese llanto del niño hace que el niño inspire lo más que pueda y comience a llorar. ¿Por qué? Porque el surfactante permite que en esa primera respiración el 40% del volumen de aire que se ha aspirado se retenga. Entonces se comienzan a llenar de aire los pulmones. Con las siguientes respiraciones, el niño va llenando cada vez ese porcentaje de aire residual que queda en sus pulmones. Pero ¿qué pasa con un niño que no tiene surfactante? Llora, llena de aire sus pulmones, pero no se retiene, se vuelve a salir el aire. ¿Qué hace el niño? Vuelve a respirar y no queda nada, vuelve a salir. En ese proceso que el niño respira una y otra vez tratando de mantener el aire, va a llegar un momento en que el niño se canse, comienza a tener dificultad respiratoria, comienza a tener, ¿cómo se dice? Pronunciados estos espacios donde se ve el hundimiento, ¿no?, supraclavicular, comienza a tener hipoxia. ¿Por qué? Porque no está reteniendo ese aire y puede al final entrar en un colapso respiratorio.
Entonces el surfactante es importantísimo para que el aire se pueda retener. Entonces, si tenemos déficit del surfactante, ¿qué pasa con nuestros pulmones? Colapsan. No puede mantener esa respiración como la primera vez por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, la hipoxia, ¿qué es lo que va a producir? La hipoxia va a producir daño de las células alveolares. Las células que se encargaban de producir surfactante. O sea, las células comienzan a destruirse. Hay un daño de las células, ¿no?, que recubren los alvéolos, asociado también a vasoconstricción. ¿Por qué? Porque le está faltando oxígeno, hay vasoconstricción para tratar de llevar la mayor cantidad de oxígeno posible. Y este daño de estas células que se necrosan va a formar las membranas hialinas. Las membranas hialinas taponan los alvéolos, no permiten que haya una superficie para que haya un intercambio gaseoso, y esto lleva a más hipoxia. Y la hipoxia vuelve a llevar al daño endotelial y formación de más membranas hialinas. Es un círculo, ¿correcto? Es por eso que los niños que tienen esta patología no pueden fallecer. Por eso lo que ahora se trata de hacer es evitar que el niño nazca prematuro. Y si es que ya no hay forma de evitarlo, se utilizan una serie de medicamentos, entre ellos corticoides, para acelerar la producción de surfactante y que el niño no sufra esta patología. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes vean el pulmón macroscópicamente va a parecer un hígado. ¿Cómo es el hígado? Medio rojizo. ¿Y qué pasa si yo este pulmoncito lo hundo en el agua, lo meto en el agua? Se va hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no tiene aire dentro del pulmón. Es un pulmón que no mantiene el aire. Cuando un niño nace, respira, su pulmoncito se comienza a llenar de aire. Cuando yo meto este pulmón dentro del agua, el pulmón flota. Pero en el caso de los niños que tienen este déficit de surfactante, su pulmón es pesado, sin aire, y tiende a hundirse en el agua. Entonces, un pulmón pastoso, pesado, rojizo, no se siente que crepita, porque normalmente cuando tú agarras el pulmón, lo tocas y se siente como las burbujas de aire y no se va a sentir nada de eso. Entonces, vemos características que nos hacen parecer que esto fuera como un hígado, así de duro. Muy bien, aquí comenzamos a ver la lámina histológica del pulmón. Entonces, ustedes ven ahí el pulmón y ustedes me dirán, ¿no?, ¿Qué ha pasado aquí con ese pulmón? En primer lugar, ustedes no van a esperar ver un pulmón como el del adulto, ¿correcto? Un pulmón con estructuras alveolares bien definidas, porque este es un niño, y encima es un niño prematuro, o sea que no ha terminado de desarrollarse adecuadamente todavía sus pulmoncitos. Entonces van a haber muchos espacios colapsados, ¿no?, donde no se ve la estructura alveolar, y las pocas estructuras alveolares que ustedes vean va a tener una cubierta, una membrana justamente hialina media rojiza que ustedes ven. En otras estructuras colapsadas ustedes van a ver edema. ¿Se acuerdan que vimos edema en una de las primeras láminas? El edema pulmonar, que era un material proteináceo ahí rosado, se puede ver el edema. Entonces, ustedes se comienzan a acercar y miren. Desde afuera. Miren aquí que van a ver cantidad de membranas hialinas, miren. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Por todos lados están las membranas hialinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en ese espacio, ¿dónde están las células epiteliales que cubren, ¿no?, los neumocitos que deberían cubrir mi estructura alveolar? No existen. El primer punto es la destrucción de estas células, el daño de las células endoteliales. Entonces ya no existen células endoteliales. Segundo, puedo ver en algunos espacios áreas denudadas, quiere decir donde ya no hay epitelio. O puedo ver algunas células epiteliales flotando en la luz. Muy bien, acá ustedes ven la membrana hialina, que es un material grueso, que es fibrina básicamente, de las células muertas, del edema, de todo esto que se ha depositado aquí, ¿correcto?
y las otras estructuras se logran ver colapsadas, no las logro apreciar. Por ejemplo, este espacio tiene edema, ¿correcto? Entonces, si yo le pongo oxígeno a este niño, ¿podrá ingresar el oxígeno aquí con estas membranas tapando el espacio? No. Entonces, no responden a la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque las membranas se han adherido profundamente ahí a las estructuras y es difícil tratarlo. Entonces, fallecen, ¿no? Antes fallecían más, ahora ya con los tratamientos preventivos, ¿no? A la madre, evitando que ella tenga un niño con esta patología, se trata de mantenerlo lo más posible y de hacerlo madurar para que sus pulmones no tengan este problema, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Pulmón, y comenzamos a ver. Las estructuras, ¿no?, donde ustedes logran ver la luz, ahí fíjense y busquen la membrana hialina que tiene, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tienen que buscar en la lámina, ¿no? Una lámina sencilla. En este caso, este niñito ha fallecido por este problema de membrana hialina y se ha obtenido, pues, fragmentitos de su pulmón para poder ver. ¿Qué es esto, no? Acá están las membranas, ¿ven? Las membranas hialinas, ¿ven? Nítida, es como si lo hubiéramos dibujado con un plumón, ¿no? Son gruesas, ¿ven? La luz, ¿no? Y acá no veo algunas células. Los neumocitos tipo 2 son los que se encargan de la producción de esta sustancia surfactante y son justamente los más dañados por todo este proceso, ¿no? Entonces, membrana hialina, ¿okay? ¿Hay membrana hialina aquí? Sí. Acá la ven, ¿eh? Miren, gruesa, ¿correcto? Que es toda esta fibrina, ¿ok? Entonces, membrana hialina es una patología netamente de niños pediátricos. Hay un síndrome, ¿sí le puedes tomar foto? ¿Quiere contestar una llamada? Hay un síndrome de diestrés en el adulto que se parece un poco a esta patología, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Pero es una patología distinta, ¿no? Tiene otras características, pero también se pueden ver apreciación como unas membranas que se forman en las estructuras alveolares, ¿no? Pero esta patología es netamente de niñitos y niñitos prematuros, ¿correcto? Entonces miren acá, membrana hialina, ¿sí? Nítida para que ustedes la puedan ver, para que no quede duda de que ahí está la membrana, ¿correcto? Membrana hialina. La siguiente patología que vamos a ver son los tumores. ¿Hay tumores malignos en los niños? Sí, hay tumores malignos. Son poco frecuentes, pero existen. Uno de los tumores que vamos a ver es el tumor de Wills en el riñón. Miren aquí los tipos de cánceres que vamos a encontrar por niños y por grupos de edades. En los niños menores de 5 años, nosotros vamos a tener, por ejemplo, leucemias. Las leucemias son bastante frecuentes en esos niñitos. Neuroblastoma, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Tumor de Wills, tumores testiculares y retinoblastomas. Entre 5 a 10 años seguimos encontrando leucemia. Bueno, leucemia vamos a encontrar en todos los niños, ¿no? Y aquí ya aparecen los linfomas, ¿no? Los linfomas, que son los linfomas de Hodgkin, que se ven en ellos, ¿no? Los tumores del sistema nervioso, los astrocitomas, ¿no? Generalmente grado 1, algunos sarcomas y tumores germinales. Entonces, de estas patologías, a la cabeza de todas están las leucemias, ¿no? Las leucemias se encuentran en los niños en un porcentaje más alto que los adultos, ¿no? Los tumores del sistema nervioso, o sea, los tumores cerebrales como los astrocitomas, que se encuentran también con bastante frecuencia en niños, ¿no? Hay también tumores en los adultos, pero no es tan frecuente. Los linfomas, ¿no? 11% en niños, en adultos. Y hay patologías netamente solo de niños, que no voy a encontrar jamás en un adulto. Por ejemplo, el tumor de Wills, que es lo que vamos a ver ahorita, miren, no se encuentra en los adultos, ¿no? El retinoblastoma,
que tampoco se encuentra en los adultos. ¿Y dónde está el otro? Acá está. El neuroblastoma, que tampoco se encuentra en los adultos. Estos son tumores específicos de niños. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el que vamos a ver es el tumor de Wills, que es un tumor renal. Aquí ustedes ven el riñoncito de este niño. Miren aquí. Y este tumor generalmente se encuentra en niños menores de 5 años. Ese es el porcentaje más frecuente de estos niños, ¿correcto? Entonces van a ser niños de 2, 3 años, chiquitos, que van a debutar con un tumor abdominal. Se va a ver en su barriguita un tumor, una masa, que se puede palpar incluso. Y el niño puede decir que tiene dolor y a veces tiene hematuria. Entonces la madre ve que tiene estas características, que tiene su abdomen balonado, hinchadito, y lo lleva para que lo vean. Miren ahí el tumor y miren el riñoncito del niño. Este es el riñón de un niño, más o menos, acá tiene unos 8 centímetros, y miren el tumor, que es mucho más grande todavía que su riñón, alrededor de unos 10 centímetros de diámetro, ¿correcto? Es un tumor único, ¿correcto? De un color blanquecino, y como hemos dicho, acá está muy bien delimitado. Pero ¿cómo son los tumores malignos? ¿Se acuerdan cómo dijimos al corte? Son heterogéneos. Tienen áreas donde puede verse quistes, áreas donde puede verse hemorragia y áreas donde se ve necrosis. Miren las tonalidades que tiene en color blanco, grisáceo, y eso va a tener que ver con los componentes que tenga el tumor. O sea, ahorita vamos a ver cómo se compone este tumor, ¿correcto? Entonces, tumor de Wills, ¿no? Frecuente en niñitos pequeños. ¿Ok? Este tumor va a tener 3 componentes principales. El primero de ellos es el componente epitelial. ¿Qué es el componente epitelial? Es el componente que va a formar esbozos de estructuras renales. Por ejemplo, ¿esto a qué les recuerda a ustedes? A un glomérulo. No es un glomérulo como lo conozco, pero se parece mucho, ¿verdad? Es un esbozo de glomérulo. Es un glomérulo medio embrionario, ¿correcto? ¿Y estos qué serían? Túbulos. Los túbulos, ¿correcto? Túbulos. Entonces, la formación de glomérulos embrionarios y de túbulos embrionarios es el componente epitelial de mi tumor. Primer componente, ¿correcto? El segundo componente es el componente blastemal, que va a ser un componente embrionario de células pequeñas, redondas. Normalmente los tumores embrionarios son células inmaduras, o sea, redondas, chiquitas y oscuras, ¿correcto? Entonces, componente embrionario. Y el tercer componente es el componente mesenquimal, en el cual ustedes van a ver células alargadas, ¿correcto? 3 componentes que lo van a formar. Nos acercamos un poco más. Miren acá mi componente epitelial, porque veo acá mi glomérulo, alrededor estas estructuras que parecen túbulos, ¿correcto? Y miren aquí. ¿Ven estas células redondas que forman como un pequeño remolino? Ese es mi componente blastemal. ¿Y ven estas células alargadas? Este es mi componente mesenquimal. ¿Correcto? Tengo 3 componentes: epitelial, blastemal y mesenquimal. ¿Correcto? 3 componentes. ¿Alguna diferencia entre ellos? ¿Alguno es más importante que el otro? ¿O no me interesa cuál está aquí? Me interesa más el componente blastemal, este de las células más embrionarias, porque mientras más tenga este tipo de células, más agresivo será el tumor. Es decir, el tumor puede incluso hacer metástasis a otros órganos, se comporta como un tumor maligno, agresivo, ¿no? Entonces, ese componente es el más importante, ¿correcto? Ahora, ¿puedo en mi
tumor encontrar variaciones. Este componente mesenquimal puede transformarse en otros tipos de tejido mesenquimal, es decir, puedo encontrar tejido muscular, puedo encontrar tejido fibroso, puedo encontrar tejido de aspecto cartilaginoso, o sea, puedo encontrar otras variantes de tejido mesenquimal, ¿no? Y el componente epitelial en raras ocasiones también puedo encontrar componente, por ejemplo, de epitelio escamoso por ahí metido, ¿correcto? Porque este es un tumor embrionario, puede producirse distintos tipos de tejido, pero lo principal son esos tres componentes que hemos mencionado, ¿correcto? Entonces no se olviden, si les viene en el examen, no se olviden de mencionar los tres componentes: el componente epitelial, el componente blastemal, que aquí no lo veo, pareciera que aquí, ¿no? Y el componente mesenquimal. En este caso veo poco componente blastemal, probablemente no sea un tumor tan agresivo en el niño, pero muchos de estos niños fallecen por los tumores, por estos tumores son agresivos, ¿no? Y son niñitos muy chiquitos, ¿no? Están con anemia, con mucho dolor, comprimen, ¿no? Parte del intestino. Entonces es penoso ver a un niño con ese tipo de patología, ¿no? Entonces, acá pueden ver, miren, el componente epitelial que tiene, ¿no? Esta celulita redonda es mi componente blastemal y mi componente mesenquimal que estaría por acá, ¿correcto? En ese componente tumoral ustedes no van a encontrar como los tumores de los adultos. ¿Se acuerdan que en los tumores de los adultos hemos dicho que hay pleomorfismo, mitosis, células aberrantes? No, en esos tumores no se suelen encontrar. Lo que más van a encontrar son células pequeñas, redondas, pequeñas y muy oscuras, muy hipercromáticas, que me indica la inmadurez del tumor, o sea, tumores totalmente embrionarios, ¿no? ¿Okay? Acá puedo ver a mayor aumento el componente epitelial, ¿no? Que tenemos aquí, ¿ven? El epitelial, ¿no? Y aquí también el componente epitelial. Bueno, hay una imagen más para que puedan ver justamente los tres componentes. ¿Este qué componente es? Epitelial. Epitelial. ¿Este qué componente es? La segunda. ¿Ah? Mesenquimal. Mesenquimal. Y este de aquí, blastemal. ¿Ven las células redondas? Nos vamos a pasar, vamos a verlas aquí. Células redondas y pequeñas, ¿correcto? Entonces, muchos de los tumores que tienen los niños, la leucemia, el neuroblastoma, ¿no? Son tumores pequeños, ¿no? De células redondas y pequeñas. ¿Ok? Creo que esta es la última imagen. Miren ahí, justamente se toma esta imagen para que puedan ver los tres componentes juntos, ¿correcto? Arriba el componente epitelial, hacia la izquierda el componente mesenquimal y hacia la derecha el componente blastemal, ¿correcto? Entonces, para que puedan reconocerlos a los tres. A veces se confunden, pero en el componente mesenquimal siempre busquen estas células alargadas, siempre son células alargaditas. ¿Ven los núcleos alargados? Aquí los núcleos son redondos, ¿correcto? Entonces, tres componentes. La siguiente patología es el neuroblastoma. El neuroblastoma también es una patología de niños. La gran mayoría de niños se encuentran entre 1 y 2 años, o sea, niños pequeñitos, ¿correcto? Los niños de 1 año, más o menos es el 35%, y 2 años es alrededor del 25%, o sea, entre 1 y 2 años encontramos al 60%, ¿no? 3, 4, hasta 5 años encontramos al resto, y ya de ahí no suele verse, ¿correcto? El neuroblastoma aparece principalmente en la glándula suprarrenal,
en un porcentaje un poco más alto, ¿no? Pero puede encontrarse también en la cadena simpática, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, el riñón. ¿Reconocen al riñoncito? Sí. Aquí del niñito. Y la glándula suprarrenal es una glándula muy pequeñita, que apenas no tiene ni 1 centímetro, metida en la grasa del tejido renal. Pero aquí, esa glándula, pues, se ha vuelto tumoral. ¿Y por qué se ha vuelto tumoral? Por las células que forman el neuroblastoma, ¿no? Los neuroblastos, que es un tumor, ¿no? Tipo, embrionario, que crece en estos niños pequeños. El tumor, como ustedes ven, puede alcanzar dimensiones bastante grandes. Como ven ahí, incluso es más grande que el riñoncito que tiene el niño, ¿correcto? Y tiene ese color medio rojizo, medio friable, porque el tumor tiene un crecimiento muy rápido y suele en muchas áreas producirse hemorragia, de tal manera que se logra ver de un color rojo intenso como el que ustedes ven ahí. Entonces es un tumor bastante llamativo. También es un tumor que se puede palpar en el abdomen del niño. Como tiene un crecimiento muy rápido, se suele palpar una masa en el abdomen del niño, ¿no? Que puede producir dolor, que puede producir obstrucción intestinal, con náuseas, vómitos, y se diagnostica el tumor. Cuando se saca el tumor y se ve, el tumor se va a ver así, con la coloración que nosotros utilizamos. Las células, que son pequeñas, embrionarias, ¿no? Casi sin citoplasma, se van a ver prácticamente oscuras, moradas, como si fueran linfocitos. ¿Ustedes recuerdan cómo veíamos los linfocitos? Algo así, ¿correcto? Entonces, todas estas células que ustedes ven teñidas de morado en toda esta zona, ¿no? Vienen a ser las células, los neuroblastos tumorales, ¿correcto? En estas láminas ustedes van a encontrar mucha hemorragia, va a haber zonas de color rojo, que ahorita nos vamos a acercar, y van a reconocer ahí los hematíes, porque este tumor tiene que ver con hemorragia y con necrosis. Hemos dicho que crece muy rápidamente y tiende a tener ese tipo de componentes asociados. Miren aquí, ¿no? Otra vez vemos acá las estructuras, ¿dónde están? Aquí, miren que el tumor está compuesto por estas células. Estas células redondas, oscuras, no forman una estructura, no forman una glándula, no forman un islote, no forman, simplemente están sueltas. Pero se pueden disponer como una formación de pseudorosetas, es decir, estructuras, ¿no?, que están alrededor de un espacio claro, ¿no?, que vienen a ser prolongaciones nerviosas, que están ahí, y las células tumorales están alrededor de este espacio. Entonces, cuando ustedes encuentran estos espacios claros y alrededor las células tumorales pequeñas y redondas, se llaman pseudorosetas, que es característico de estos tumores. ¿Okay? Nos acercamos un poco más. Miren cómo ha salido de intenso la coloración. No es que haya salido mala coloración, sino que son células así totalmente oscuras. Entonces ustedes, cuando miren la lámina, busquen la zona donde van a ver las células más intensamente coloreadas, porque son células embrionarias, y ahí comienzan a acercarse y a buscar. Esta zona de color rojo que ustedes ven aquí, pues es la zona de hemorragia, que siempre va a estar, o sea, las células tumorales y la hemorragia, las células tumorales y la hemorragia. Que no se vaya la pantalla. ¿Okay? Muy bien, aquí podemos ver, aquí, ¿dónde hay una pseudoroseta? ¿Dónde ven ese espacio claro rodeado de las células? A la derecha, aquí podemos ver, sí, aquí hay uno. Aquí le faltaría un poquito, ¿no?, de estar rodeado, pero aquí lo veo nítido, ¿correcto? Entonces, el espacio claro y alrededor las células tumorales, ¿correcto? Entonces, este tumor también es maligno, es un tumor también agresivo en estos niñitos pequeños, ¿no? Entonces,
Miren acá, mayor aumento, ¿ves? Células redondas, pequeñas, ¿no? Bien hipercromáticas, homogéneas. Vuelvo a repetir, acá no hay pleomorfismo, no hay mitosis, no hay nucleolos, como sí se suelen ver en los tumores de los adultos, ¿no? Que ya se forman de distintas formas, ¿no? Por una etiopatogenia totalmente distinta. Aquí el tumor está conformado por estas células, ¿no? Entonces, cuando vean leucemias, por ejemplo, van a ver también el mismo tipo de células, inmaduras, redondas, pequeñas, ¿no? Pero en este caso, a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces, un neuroblastoma. Miren acá las células tumorales y ven la hemorragia. Estos son hematíes que han quedado atrapados acá. Siempre miren la hemorragia mezclado con las células tumorales, ¿correcto? Hemorragia, acá hay otro hematíe y nuestras células tumorales. Entonces siempre vamos a estar acompañados de hemorragia. Otra imagen del tumor para que lo puedan ver. Por ejemplo, acá, miren, acá hay una pseudoroseta, ¿ven? Pseudoroseta, acá se ve nítida. Entonces, búsquenlas, acá, miren, acá también, ¿ven? Me voy a sacar para que la puedan ver. ¿Ven? La pseudoroseta, ¿ven? Entonces, eso es lo que tienen que buscar ahora. Y la siguiente patología es una patología bastante sencilla, la hemorragia intraventricular cerebral. Y ustedes dirán, ¿y por qué la hemorragia intraventricular está aquí? Porque también es una patología de prematuros, niños prematuros. En los prematuros existe en su cerebro un espacio que se llama la matriz germinal, que es una estructura que a medida que el niño va madurando se pierde y que está muy cercana a los ventrículos y que es una zona muy pero muy irrigada. Entonces, en los niños prematuros que todavía esa matriz germinal se encuentra en su cerebro, que no ha involucionado, cuando son sometidos a un parto, ¿no? Por ejemplo, vaginal, donde pueden comprimir su cabecita, donde puede tener algún problema en el momento del parto, puede producirse un pequeño sangrado. Niños, por ejemplo, que antes los sacaban con force. ¿Han escuchado lo que es el force? Que son unas tenazas que le agarraban la cabecita al niño y lo comenzaban a jalar para poder sacarlo, ¿no? Entonces, a niños que eran sometidos a este proceso donde su cabecita les atrapaban y les comprimían, podían hacer estos cuadros de hemorragia. Entonces, la hemorragia en estos niños se da en el primer día de nacidos. El 50% se da en el primer día de nacido. Alrededor de un 20% más en el segundo día de nacido. De un 20 a 30%. Y el resto en el tercer día. Ver en el cuarto día ya casi es raro. Ya quinto día ya no encontramos. Generalmente es de los primeros 3 días de nacido que se produce esta hemorragia. ¿Correcto? ¿Y qué síntomas tiene el niño? No tiene síntomas. La hemorragia que se produce en ellos no produce todavía síntomas, pero de repente el niño de un momento a otro puede chocarse, tener un choque hipovolémico por la cantidad de sangre que está perdiendo. Y entonces recién ahí se dan cuenta. Entonces los niños prematuros es constantemente que han tenido problemas así, se les va viendo, se les va haciendo estudios por si acaso tengan esta hemorragia, porque el niño no va a tener ningún síntoma. Muy bien, una vez que se ha roto estos vasitos de la matriz germinal, la sangre comienza a salir ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo y queda atrapado en el ventrículo. Este es el cerebro de un niño que ha fallecido, ¿no? Y ha tenido una hemorragia cerebral. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con ese cerebro? Porque así no es el cerebro. Bueno, otra vez recordemos que es un niño prematuro. Entonces es un cerebro medio gelatinoso, ¿no? Blando. Acá no hay diferenciación entre sustancia gris, sustancia blanca. No hay circunvoluciones todavía formadas, porque es un niño prematuro,
menor de 34 semanas que ha nacido, y miren ahí y comparen los dos ventrículos, ¿no? El ventrículo que está hacia el lado izquierdo está lleno del coágulo de sangre que se ha acumulado aquí, la sangre, y el ventrículo del lado derecho, que es un ventrículo normal. Miren, si yo trazo mi línea, ¿no?, que separa los dos hemisferios, miren cómo no son simétricos. Este ventrículo y este cerebro está deformado en comparación con este de aquí, que está normal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aquí se ha acumulado la sangre, está tapada la sangre, ¿correcto? Entonces, como su cerebrito es blandito, ¿no?, y también su cerebro, su cráneo, no es una cavidad cerrada como en el adulto, que cuando hay un proceso de salida de sangre, pues no hay espacio donde salga la sangre. El adulto comienza con dolor, ¿no?, puede convulsionar, pero en el niño su cerebrito se expande, no hay síntomas. Por eso es que el niño puede de un momento a otro chocarse, tener un choque hipovolémico y puede fallecer. Entonces, lo que ustedes van a ver es una lámina muy sencilla, donde ustedes van a ver en un área el coágulo de sangre que se ha acumulado, y aquí están las paredes de mi ventrículo que lo tapizan. Entonces, lo que ustedes tienen que reconocer es el coágulo de sangre, ¿no? Básicamente, esta es una lámina muy, pero muy sencilla. Solo reconocer, ¿no?, la presencia de esta sangre que ha sido acumulada en este espacio del ventrículo. Este es el espacio, ¿no? Acá ustedes ven la parte del epitelial, ¿no?, que recubre a mi ventrículo, ven acá, y aquí nosotros vemos el espacio y aquí está mi coágulo. Entonces, no hay más que ver en esta lámina, ¿correcto? Lámina muy sencilla. Otra vez, mi cerebro, pues es un cerebro inmaduro, ¿no?, de un niñito que todavía no ha terminado su desarrollo. Hemorragia intraventricular. Siguiente lámina, riñón poliquístico o riñón en esponja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Muy bien, estos niños nacen con una enfermedad, ¿no?, en el cual sus riñones comienzan a dilatarse por múltiples formaciones saculares como si fueran saquitos, bolsitas, para que me entiendan, que se va llenando su riñoncito. Esta patología es bilateral, o sea, sus dos riñones comienzan a llenarse de estos quistes. Por eso, esta patología es incompatible con la vida. Esta es una de las principales causas de insuficiencia renal o enfermedad renal terminal en un niño, porque las enfermedades renales terminales son generalmente de adultos. Reconocemos, por ejemplo, en el diabético, en los hipertensos, que pueden terminar con un daño renal, pero en los niñitos, esta patología, que es una patología que ha nacido con una alteración genética en el cual su riñón se llena de estas formaciones quísticas, va a terminar necesitando un trasplante renal, ¿correcto? No, estos niños también pueden tener quistes a nivel del hígado. Entonces, en el hígado pueden encontrarse pequeñas formaciones quísticas, también asociadas a la misma patología. Nuestro riñón, entonces, normalmente comienza a llenarse de quistes y mi riñón crece de tamaño. Son riñones más grandes de lo normal. Y los quistes se encuentran en la parte de la corteza y la médula de nuestro riñón. Todo el riñón está completamente lleno de estas estructuras. Sus glomérulos generalmente no tienen mayor alteración, pero son los túbulos colectores los que se han llenado de estas formaciones quísticas. Entonces, la imagen histológica va a ser de un riñón en donde ustedes van a reconocer, aquí ya es un riñón formado, ya no es un riñón que todavía no lo van a reconocer, porque esta no es una patología de un recién nacido, esto es una patología de un niño mayor, ¿no?, entre 8, 10, 12 años, que ha
ha comenzado desde pequeño a formarse los quistes y a los 8, 10 ya comienza con síntomas, ¿no? Del proceso de daño renal que tiene. Entonces su riñoncito está formado. Acá ustedes ven el glomérulo y ven los túbulos, pero van a comenzar a ver túbulos que se han dilatado, bastante grandes, se han formado algunos quistes, pero si yo miro los otros túbulos, los más pequeños, igual, los túbulos chiquititos también están dilatados, también son pequeños quistecitos. O sea, todos sus túbulos están formándose quistes. Por eso es que esta patología es incompatible con la vida, no tiene estructuras normales. A pesar de que sus glomérulos no tengan mayor alteración, las otras estructuras no sirven, ¿no? Se han dañado por esta patología. Entonces miren aquí, acá hay un quiste bastante grande, acá hay un quiste intermedio, y yo miro los chiquitos, también son quistes, ¿ven? Quistes chiquitos, pero quistes. Lo que van a poder apreciar es que los quistes más grandes, el epitelio que los cubre va a ser un epitelio medio plano, debido a la presión, al líquido que se tiene. En los quistes más pequeños todavía podemos ver células cúbicas que lo tapizan, pero en los quistes más grandes ya vemos estructuras medias planadas, ¿correcto? Entonces, generalmente esos niños requieren un trasplante renal. Y bueno, la gran mayoría pues reciben un trasplante renal de sus padres, ¿no? Si son compatibles, el padre le dona el riñón al hijo para que pueda seguir viviendo. Si no, este niñito no va a poder vivir, va a estar sometido a diálisis y todo. Un niñito tan chiquito, pero con esta patología, ¿no? Entonces, acá pueden ver ustedes los quistes. Así se acerquen, miren, acá uno dirá, pues acá está el quiste, pero miren los otros. Miren los túbulos. Normalmente las estructuras tubulares tienen una luz pequeña. Acá la luz es mucho más grande, ¿no? Porque hasta las estructuras más pequeñas, más diminutas, también están dilatadas. Entonces, riñón poliquístico, riñón en esponja. ¿Okay? Acá, miren, esta imagen fue tomada para que puedan ver el epitelio. Miren que son células medias alargaditas de este quiste grande. Mientras que si lo comparo con las más pequeñitas, veo acá las células medias cúbicas, ¿no? Medias cuadraditas. Entonces, esa diferencia en el tipo de epitelio solamente se da por la presión que hay, el líquido que hay, ¿no? La retención ahí que se está teniendo. ¿Okay? Acá, por ejemplo, miren el quiste con este epitelio plano, ¿ven? Epitelio plano, acá también epitelio plano, y aquí hay un pequeño quistecito con sus células cúbicas. Otra imagen para poder ver igual la formación de los quistes. Sobre todo comparen los quistes más grandes con los quistes más pequeños para que puedan ver la mayor diferencia en cuanto al epitelio de ambas patologías. Última lámina, la aspiración de líquido amniótico. ¿Qué es la aspiración de líquido amniótico? Esta patología es una patología de niños a término. Ya no son niños prematuros. Esta patología no se ve en niños prematuros, se ve en niños a término o post-término. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ellos? Generalmente estas patologías se van a dar en el momento del parto, sobre todo en los partos más traumáticos. Hay veces que el niño no puede nacer, ¿no? Se complica su nacimiento. Por ejemplo, no sé si han escuchado el circular de cordón, o sea, cuando el cordón está enrollado en su cuellito. Y a veces tienen doble o triple circular de cordón, o circular en el cuello y en el bracito, ahí atrapados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño está por nacer, el cordón lo comienza a ahorcar, ¿correcto? Cuando el parto tiene mucho tiempo y el niño no sale, el niño también puede tener problemas. Cuando se desprende la placenta, por ejemplo, el niño está naciendo y se desprende la placenta, el niño no puede seguir respirando. Al desprenderse la placenta ya no hay el contacto con la madre y
puede comenzar a ahogarse, ¿no? Entonces hay diversas causas que hacen que el niño comience a asfixiarse en el momento del parto. Al momento de la asfixia, ¿qué ocurre? Cuando uno se comienza a asfixiar, ¿qué pasa cuando uno se comienza a asfixiar? Una de las cosas que va a producirse es la relajación de esfínteres. Entonces, el niñito, al momento de asfixiarse, va a relajar esfínteres y se va a producir la primera deposición del niño, que se llama meconio. Entonces, el meconio se va a liberar dentro, ¿no?, de la mano, en medio de todo ese líquido amniótico, con esa mezcla de ese líquido amniótico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué va a eliminar si no ha comido nada? Bueno, el niño lo que ha tragado durante todos esos 9 meses son pelos, ¿no?, pelitos, ¿no?, lanugo que le sale, escamas de la piel que están ahí, ¿no?, sebo, ¿no?, que está en su cuerpito y que está en ese líquido. Entonces el niño ha aspirado y ha tragado parte de ese material. Entonces, en el momento en que el niño se comienza a asfixiar, libera ese material verdoso, ¿no?, que es el meconio. Y también otra característica, que es que el niño, cuando se comienza a ahogar, ¿qué pasa? Jadea, comienza a jadear, es decir, abre su boquita, comienza a hacer un movimiento involuntario para tratar de tragar y también respirar, porque es involuntario. Entonces, cuando ocurre esta liberación del meconio, el niño comienza a dar esas arcadas y comienza a respirar parte de ese líquido mezclado con todo este material. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ese material ingresa a su pulmoncito. ¿Qué ingresa? Pues este material mezclado con el lanugo, mezclado con el sebo, mezclado con todo lo que había ahí, todo eso. Mientras el parto es más traumático y el niño sufre más, ese material que se elimina es mucho más espeso. Incluso ustedes lo van a encontrar en los libros como sopa de alberjas, un material verdoso así, ¿no?, bien feo. Eso es lo que puede eliminar. Y ese material ingresa a sus pulmones, a su tráquea, a sus bronquios, se pega, se adhiere ahí. Y entonces actúa como un chicle ahí, se pega, se adhiere y no permite el paso del aire por estas estructuras. Entonces ustedes van a ver los bronquios, ¿no?, los bronquios más grandes taponados por ese material que se ha quedado ahí como un chicle en el niño. Por eso la aspiración del líquido amniótico es una patología de niños a término. Un niño prematuro no va a tener esta patología, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver otra vez un pulmón no desarrollado del todo, todavía es un niño que recién acaba de nacer, ¿no?, un pulmoncito, un pulmón atelectásico, o sea, cerrado. ¿Por qué? Porque el aire no está entrando, los alvéolos no se han expandido, porque no ingresa el aire, y ustedes se van a concentrar en las estructuras, ¿no?, en las estructuras bronquiales grandes, para poder determinar ahí la presencia de este material que se ha adherido. Entonces, pulmón colapsado, pulmón inmaduro, y miren aquí, aquí veo una estructura bronquial y dentro hay algo. ¿Qué es? No lo sé. Escamas celulares de la piel que se han eliminado, ¿no? Ya hemos dicho pelitos, puede haber, grasa ahí metida, y todo eso taponado el bronquio, ¿correcto? Entonces, en esta patología lo que ustedes van a buscar es eso. Van a buscar estas estructuras y van a encontrar dentro de ellos todo ese material metido. Aquí arriba también hay otro, miren. También acá hay otro, y lleno de este material que se ha quedado atrapado. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, la foto no está tan nítida, tan bonita, pero aquí podemos verlo, ¿no? Entonces, vamos a la otra. Bueno, tampoco está tan buena. Acá podemos verlo, lo propio. Entonces, recuerden, este niñito, al no poder respirar adecuadamente, pues también hace edema pulmonar. Puede haber zonas donde ustedes encuentren foco de edema, ¿no? Porque comienza a haber todo un proceso inflamatorio en sus pulmones. Este material también hace un proceso, una neumonitis química,
¿no? Una inflamación en sus pulmones. Entonces, eso dependerá de cuánto tiempo sobreviva el niño. De este niño, pues le damos oxigenoterapia, ¿no? Y con eso tratan de aliviar este material. Miren acá, ¿ven? Miren acá, acá se ve bonito el material verdoso que les dije, ¿no? Que se mete aquí, y miren aquí los restos celulares, ¿no? De las camas, de todo el material que ha taponado mi bronquio, ¿no? Entonces, esta imagen está muy bonita para que puedan apreciarlo, ¿no? Como en el momento del nacimiento, que es un momento importantísimo, algo que no esté adecuado, un control que no se haya llevado bien, puede llevar a que ese niño sufra, ¿no? Sufra alguna de estas alteraciones que puede condicionar incluso que el niño fallezca, ¿no? Entonces, acá vemos nuestro epitelio pseudoestratificado, ¿no? El epitelio pseudoestratificado, y miren dentro el material verdoso, tiene un color medio verde, lo que ustedes ven acá, con todo el material que ha quedado ahí atrapado, ¿no? Entonces, por eso la expiración del líquido amniótico es justamente eso, ¿no? Y ya hemos dicho que también puede producir alteraciones y formación de membranas salinas, ¿no? Era uno de los puntos que habíamos dicho al principio que podía condicionar, ¿no? Entonces miren aquí otra estructura bronquial, generalmente es en las bronquiales. Aquí ustedes no van a buscar en las estructuras alveolares. Salud. A veces puede pasar un poquito de material. Lo normal es que llegue hasta aquí y lo tapone. Entonces ustedes busquen en las estructuras más grandes, en las bronquiales, ahí busquen el material que se ha acumulado y se ha quedado atrapado en estos líquidos, ¿no? Aspiración del líquido amniótico. Última lámina que vamos a ver. Sí. Listo. Entonces, vean el microscopio rápido.